Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Ya sabéis que estos días pues ha habido una cortina de humo relacionada con el tema de Jennifer Hermoso y Luis Rubiales, el tema ese del famoso beso, que el gobierno y las ministras cómplices pues han hecho todo lo posible para que hicieran dimitir a Luis Rubiales, para defenestrarlo totalmente con la excusa de un besito, pues que era una cosa considerada una agresión sexual y que esto pues ya no se puede consentir en España y vamos por un mal camino. Esto ha sido una cortina de humo para distraer de los verdaderos problemas. Ya estamos en septiembre y ya prácticamente la semana entrante empiezan las escuelas y con ello, con esto, pues la compra de los materiales escolares como sabemos, pues ha salido todo muy caro. Se ha hecho una cortina de humo, pues en cuanto se refiere a esta brutal subida de precios. Suben todos los alimentos, el aceite, especialmente la gasolina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del aceite? ¿Por qué sube? O el tema de la gasolina, ¿por qué sube? Pues aquí tenemos la Agenda 2030. La causa está en la Agenda 2030. Claro, echan la culpa a la sequía, a la falta de lluvia. Y de esta manera no ha habido suficiente cosecha de aceituna para hacer el aceite de oliva. Y pues esto ha hecho que haya muy poca cosecha y que se haya disparado mucho el precio. Se haya más que duplicado. Se ha puesto muy caro. Y hay que tener en cuenta que el aceite es un alimento indispensable porque tiene muy buenas propiedades y tiene características muy saludables y es muy recomendable el consumo. Además, porque siendo dieta mediterránea, aquí en España el aceite lo utilizamos mucho. Pues ¿qué pasa? Acusan a la sequía. Pero fijaos también que en el extranjero se ha visto que países, por ejemplo, como en Francia o como en Irlanda, incluso en países del Extremo Oriente, por ejemplo en Tailandia, en Filipinas, en Taiwán, en Vietnam, en China, aunque allí no son consumidores de aceite de oliva, pues allí el aceite de oliva era bastante más barato que aquí en España. Y como he dicho, países de Europa, como por ejemplo, pues en Francia, o por ejemplo, como en Irlanda, el aceite de oliva lo han encontrado mucho más barato que aquí en España. ¿Qué está pasando? Pues que los especuladores están haciendo sus maniobras, están aprovechando de subir precios con la excusa, pues como ya os dije antes, la sequía, la falta de lluvia, la escasez de cosechas. Detrás de esto está la Agenda 2030. ¿Por qué? Pues porque se derrumben pantanos, se derrumben centrales térmicas, se impiden cultivos, no se hace una infraestructura para los riegos, es decir, no se hace llegar canalizaciones que lleven el agua para los riegos cuando hace falta. Y esto que el olivo es una planta muy de secano, es un árbol que necesita muy poco riego. Pues aquí está el fallo. No os penséis que es la sequía, que es exclusivamente la sequía, es la falta de voluntad política y la intención expresa de perjudicar, de causar este mal, de causar esta subida de precio y de que no haya cosecha de aceite, porque la Agenda 2030 sigue haciendo una serie de maniobras que nos quieren hacer cambiar los hábitos alimenticios. Y ahora quieren por ejemplo, que comamos insectos y que comamos carne sintética y que no comamos productos naturales. ¿Y de qué manera la pueden conseguir? Pues disparando mucho los precios, impidiendo su cultivo, impidiendo que llegue el agua para los riegos, impidiendo que llegue el agua para las granjas y para la cría de animales. Y claro, esto encarece el precio, pues esto lleva a los consumidores a que poco a poco dejen de consumir los productos de siempre, los productos de toda la vida, y ya vayan camino de consumir insectos y carne sintética. Y luego, por el otro lado, el tema de los combustibles. La Agenda 2030 también está detrás. ¿Qué pasa con el tema de los combustibles? Pues, por ejemplo, que le han cortado a Rusia la exportación de petróleo. Llevar el petróleo para llevar a la refinería, que a partir de la refinería la transforma en gasolina o en gasoil, que es lo que necesitamos para los coches, pues se tiene que transportar el petróleo del lugar donde se extrae hasta a donde está la refinería. ¿Qué pasaba en Rusia, por ejemplo? Pues que en Rusia había unos oleoductos que son como unos tubos muy grandes que solo hay que bombear y hacer que el petróleo llegue directamente a la refinería.
Por ejemplo, desde su sitio de extracción en Rusia puede llegar directamente a una refinería de Alemania o de Francia o de España, donde sea. Llega a través de un oleoducto, igual que se hacía llegar el gas antes. Y ahora, pues ahora como no lo compramos a Rusia, pues el petróleo se tiene que comprar en otros sitios. Por ejemplo, en los países árabes, Arabia, los países del Golfo, o Estados Unidos, o Venezuela, por ejemplo, o Nigeria. Y claro, se tienen que hacer unos transportes por carreteras o unos transportes por barco, que esto también hace que se encarezca mucho la gasolina. Luego están las políticas de la Agenda 2030. Los de la Agenda 2030 no quieren que utilicemos los vehículos de combustible. Es decir, que pretenden que se dejen de utilizar las gasolinas. ¿Qué pasa? Pues que cada vez cierran más refinerías. Porque las refinerías se tienen que renovar o se tienen que construir más acorde a la demanda. Se dice que antes había muchas refinerías por toda Europa, por ejemplo, y ahora han ido disminuyendo. Si antes había esta cantidad de refinerías, pues ahora es así de pequeña. Además, hay que tener en cuenta que el petróleo no es el mismo de un sitio que del otro. No es el mismo petróleo de la zona del Golfo Pérsico, los países árabes, o del petróleo de Rusia, o petróleo de Venezuela, o petróleo africano de la zona de Nigeria, o de América, por ejemplo, Venezuela o Estados Unidos. El petróleo no es lo mismo. Entonces las refinerías necesitan un determinado producto distinto para poder refinar. Entonces hay petróleos que refinarlos salen mucho más caros que otros. Y claro, como la Agenda 2030 ha hecho un bloqueo a Rusia, ya no nos llega el petróleo de Rusia. Y las refinerías las han ido cerrando, ya no se invierten, las empresas de refinería ya no invierten en más refinerías, porque saben que el mercado ya disminuyendo, o esto prevén, porque lo quieren hacer sustituir por vehículo eléctrico. Es decir, se han puesto unos plazos, por ejemplo, a partir del año 2030, 2035, 2040, no sé cuándo, ya está prohibido la fabricación de coches que vayan con motor de combustión, que vayan con gasolina o con gasoil. Por tanto, si se prevé esto por imposición política, pues las empresas no quieren perder, lo que hacen es no invertir en nuevas refinerías. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos refinerías, se refine menos producto, entonces hay menos producto en el mercado, y además un producto mucho más caro, porque ya no lo compramos a Rusia, lo compramos en otros países mucho más lejanos. Entonces, encarece mucho el combustible. Y además también está el hecho que el petróleo hasta el momento lo hemos ido pagando en dólares. Y si antes el euro era más fuerte que el dólar, pues pongamos que hace un tiempo atrás un dólar valía 1 euro con 30 céntimos. Ahora un dólar casi vale 1 euro con menos de 10 céntimos o incluso menos o casi 1 euro. Entonces si lo pagamos con dólares, pues nos resulta que sale mucho más caro. Y esto es lo que está pasando. La Agenda 2030 prácticamente. Y claro, si sube mucho el precio de los carburantes, pues también los precios de todo lo demás suben, porque todo se transporta. Y al transportarse por carreteras, como los camiones, por ejemplo, o en avión, los aviones también consumen combustible derivados del petróleo, pues esto, claro, se encarece mucho más. Y luego también lo que tiene mucho influye en la subida del precio de los carburantes son los impuestos. Más de la mitad de lo que pagas por litro de gasolina son impuestos. Variedad de impuestos. Y además de esta variedad de impuestos, un 21% sobre todos estos impuestos, además de los costes. ¿Qué significa? Que cuando va subiendo el precio del carburante, el gobierno también recauda más por IVA. Pero esto es como un pez que se está mordiendo la cola, porque el gobierno recauda muchísimo con los impuestos a los carburantes. Y si llega a un punto que todo se pone tan caro, que la gente ya no utilice los vehículos, que ya no reposte, ya no llene el depósito. Entonces, ¿de dónde sacará el gobierno este dinero que recauda con los carburantes? Es una de las cosas, uno de los problemas que se están planteando también. Pero que los políticos, cuando se meten en estas cosas, en las empresas, por ejemplo, las empresas de refinería, en poner trabas a la libertad económica, es decir, ahora, por ejemplo, porque han tenido que cortarle el paso al petróleo ruso. Y esto ha sido como pegarse un tiro al pie,
porque ahora solo tenemos que comprar en otros países, que es un petróleo que puede ser de peor calidad o que requiera otro producto químico para refinarlo que sale mucho más caro, además del transporte, las distancias. Ya no es un oleoducto que solo se desbombea y llega enseguida. Ahora lo tiene que transportar un petróleo, un barco petróleo inmenso, o por camiones, o por lo que haga falta para llevar a la refinería. Y esto lo encarece mucho. Entonces es importante que sepáis esto, que las cosas van mal, muchas cosas van mal por culpa de la acción política, por culpa de las imposiciones de la Agenda 2030, tanto en el tema que dije al principio del aceite de oliva, como el de los carburantes. Y esto han sido solo 2 ejemplos. Os lo digo para que estéis al día y para que sepáis que hay una cortina de humo para impedir que se hable de este tema. Que este es el tema que se tendría que hablar y debatir. Es el tema que tendrían que saber y conocer los ciudadanos del país. Y no distraerles, no taparles de los problemas con rollos estúpidos, tontos, como de un besito, de una jugadora de fútbol y el presidente de una federación de fútbol, el caso de Luis Rubiales y el caso de Jennifer Hermoso. Y ya ves que las cosas no todas salen como el gobierno espera, porque Luis Rubiales también tiene recursos y sí que tiene una serie de pruebas que pueden perjudicar mucho al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Unas grabaciones que se las tenía escondidas. Pues a ver si las cosas empeoran y se ponen en su contra, las podría utilizar como un arma para desprestigiar al presidente del gobierno, para hacer caer al presidente del gobierno. Y además, la lucha judicial que va a emprender, su honor ha sido muy atacado, ha sufrido un terrible linchamiento, pues que tenía que compensar todo este daño y pondrá querellas a diversas personalidades, quizás a Jennifer Hermoso, a los ministros del gobierno, a los medios de comunicación. Pondrá unas querellas de las cuales tiene muy buenas pruebas y puede que salga ganando. Entonces, incluso de este tema al final puede quedar forrado, salir rico, bien rico. Pero bueno, esto es un tema que necesita sus plazos y con el tiempo iremos sabiendo cómo va evolucionando, porque hasta ahora, estas semanas, cada día hablando de este tema, pues casi se parece una serie de televisión. Una serie en la que cada día te va saliendo una historia nueva. Que si al principio decían esto, que si luego la supuesta perjudicada pues se ha contradecido, que si ahora el gobierno se ha metido, que si ahora ha metido la pata, que si ahora los tribunales han dicho lo que no esperaban, que si lo que queda pendiente del juicio que se va a celebrar y cuál será el posible desenlace. Creo que habrá tema para rato. Pero bueno, este es el vídeo de los que quería hablaros hoy. Espero que os haya gustado, amigos, y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos.